Hoy vamos a hacer un video un tanto filosófico, pero sin meternos de lleno en la filosofía. Sin embargo, vamos a tratar algunos temas que andan por allí, por esa temática. Vamos a tratar de determinar si existe en la naturaleza, si existe en la realidad, cosas como el karma, la causalidad, el libre albedrío, si tenemos algún grado de libertad los humanos, si el universo es absolutamente determinista, si hay algún tipo de indeterminismo o si todo es indeterminado, si existe el azar, si existe el destino o algo parecido al destino, y todas esas cosas que nos vienen rondando desde que existimos como especie, porque es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Existe libertad? ¿Existe la posibilidad de elegir? ¿O todo está predeterminado? Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la física, de nuestra constitución biológica y psicológica y de otros aspectos un poco diferentes a lo que se suele ver normalmente, que es básicamente desde la filosofía. Aunque algunas de esas cositas las vamos a tocar. Pero vamos a ver qué dice la ciencia moderna sobre si existe posibilidad o no de que seamos libres. O por lo menos que tengamos un cierto grado de libertad. Por supuesto, la libertad absoluta ya sabemos que no existe, ¿no? Bueno, pero vamos a esperar a la introducción y cuando volvemos hablamos un poco de eso. Saludos a todos. Bueno, como dije, hoy toca hablar de este asunto de la libertad humana. De si realmente tenemos algún grado de libertad. Cualquier persona culta sabe que no tenemos libertad absoluta, obviamente. Pero muchos creemos que sí, que un poco por ahí hay. Vamos a ver si es cierto. Pero primero, creo que es necesario, aunque lo hemos visto en otro video con anterioridad, pero desde otro ángulo que no tiene nada que ver, ¿qué es la causalidad? Porque la causalidad es lo que da pie a las ideas sobre el determinismo, indeterminismo y otras cosillas así, ¿no? O sea, la causalidad es una especie de principio del universo que casi se da en todas partes, pero no es una ley de la naturaleza. Para que fuera una ley de la naturaleza se tendría que dar en todo lugar, en todo orden de cosas. Y la causalidad, que no es otra cosa que el hecho de que todo evento genera a su vez otros eventos, porque toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, que es verdad. Todo en el universo desde que apareció, tal vez desde el Big Bang, todo ocurre con cadenas causales ininterrumpidas y conectadas entre sí que hacen pensar en un determinismo a primera vista. Pero como sabemos, porque ya lo hemos dicho en otro video, hay lugares en el universo donde la causalidad se rompe. En ciertos eventos a nivel subatómico, en lo que ocurre más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro, tal vez dentro de los agujeros de gusano, si es que los agujeros de gusano se confirman como algo que existe realmente y no solo en la matemática de algunos físicos, y parece ser o debería ser que no existió antes de cierto momento del Big Bang. Las leyes de la física comenzaron a aparecer en el universo desde un punto determinado del Big Bang en adelante. Bueno, eso es más o menos la causalidad a grandes rasgos.
Y nos hace pensar, como dije, que todo está determinado, porque todo está sucediendo a través de cadenas causales entrelazadas desde el Big Bang hasta el día de hoy. En el siglo XVIII, Laplace ya planteó este asunto con el tema de que si alguien tuviese la inteligencia suprema y absoluta y el conocimiento total que pudiese determinar la posición y la velocidad de todas las partículas del universo, podría saber todas las cosas. Todo lo que pasó, todo lo que pasa y todo lo que va a pasar para siempre. Porque desde el punto de vista de Laplace, estamos hablando de la física newtoniana, siglo XVIII, ¿sí? No había ningún otro margen. El desconocimiento de la realidad se daba porque no tenemos la información total del universo, no por otra cosa. Con el correr del tiempo, a través de nuevos descubrimientos de la física, esto se pone un poco en duda, pero bueno, por allá por el siglo XVIII, viéndolo con el modelo newtoniano, Laplace planteaba eso, el famoso demonio de Laplace, que era ese ser que podía saberlo todo porque conocía la velocidad y la posición de todas las partículas del universo. Si esto fuera cierto, el mundo sería absolutamente determinado hasta el último detalle por siempre. No habría margen para ninguna variante. Es como si hubiese sido ya una película grabada o filmada y solo se estuviese reproduciendo. Pero no es tan así. Ya vamos a ver por qué. En el siglo XX aparecieron otros elementos de la naturaleza que dieron lugar a otras cositas. Este fenómeno del determinismo ya venía bosquejándose desde la época de Aristóteles. Aristóteles fue el primero que se dio cuenta que había algo como la causalidad. Y esto se fue elaborando hasta que se llegó a pensar, a la luz de las leyes de Newton, por ejemplo, que bueno, la tercera ley de Newton es muy parecida a esto de la causa y efecto, según lo decían los pensadores medievales, ¿no? Pero en realidad este fenómeno después tuvo un colapso. En el siglo XX, cuando se descubrió la física cuántica, aparecieron varias cosas que pusieron en duda que todo esté absolutamente determinado. Por lo pronto, el principio de incertidumbre o de indeterminación de Werner Heisenberg planteó que una partícula, o sea, cuando uno observa una partícula, nunca va a poder determinar a la vez la velocidad y la dirección de la misma. Entonces, ya esto que decía Laplace no se puede cumplir jamás, porque podremos saber la posición o la velocidad o lo que sea de muchas partículas, pero no podemos saber las dos cosas al mismo tiempo, ni siquiera de una. Y esto no es un límite que nos pone la ciencia por el conocimiento que tenemos o por la tecnología que tenemos hoy. Es una cosa absoluta de la naturaleza, es algo ontológico. Entonces, el azar existe. En un nivel microcósmico, en un nivel subatómico, existe el azar. Las cosas se basan más en las probabilidades que en la causalidad. Podemos tener una idea de dónde va a estar un electrón dentro de la órbita que tiene alrededor de un núcleo atómico, pero no vamos a saber nunca exactamente dónde hasta que rompamos la función de la onda y lo identifiquemos exactamente. Porque el electrón puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, según la probabilidad. Por supuesto, no es que esté en todos los lugares al mismo tiempo, sino que no hay un lugar exacto donde esté hasta que nosotros lo observemos. Eso se llama el colapso de la función de la onda, ¿no? El azar existe entonces. El azar es algo que es parte de la naturaleza. A pesar de que mucho no afecta a nivel macro, a nivel de nuestro funcionamiento como individuos biológicos, como organismos biológicos, y afecta todavía menos quizás, o por lo menos no a corto plazo, a nivel de las estrellas, las galaxias o los planetas. Pero el azar existe y vamos a ver si es que tiene importancia en esto o no, un poquito más adelante en el video. Otro factor que se contradice un poco con el concepto de Laplace, que todo está ya hiperdeterminado, completamente determinado, es nada más ni nada menos que la segunda ley de la termodinámica, la entropía. En todas partes del universo, la entropía aumenta continuamente. Es la condenación del universo. En el momento cero del Big Bang, cuando comenzó el universo, se supone que no había entropía.
todo era uniforme. La entropía va aumentando porque es una de las leyes de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que, bueno, todo tiende a descomponerse, todo tiende a aumentar su grado de caos, a aumentar su grado de complejidad, de fragmentación, por decirlo de alguna manera. Y esto, paradójicamente, a pesar de que uno piensa, uy, qué mal, porque el universo se va a destruir, pero es lo único que permite que exista, por ejemplo, cosas como la evolución y cosas como que el universo a la larga formó galaxias, planetas, estrellas y a nosotros. Si no existiera la segunda ley de la termodinámica, todo sería muy aburrido, porque nada cambiaría casi nunca o nunca. El aumento continuo de la entropía produce cada vez más información. El universo es cada vez más complejo, cada vez más caótico. Y el caos no es otra cosa que una información más amplia que la que había antes. O sea, si hay un más caos, es porque hay más información. Entonces, no es verdad que pueda haber en un momento dado alguien que conozca todo eso, además de lo que dije de la física cuántica, porque el problema es que si la entropía produce más información, nunca nadie va a tener toda la información que va a existir. Solamente en el último momento del universo, si el universo tuviera un último momento, que no sabemos bien cómo va a ser, probablemente el tiempo del universo sea infinito, aunque un día muera a nivel térmico, un día va a pasar que todas las estrellas y todos los cuerpos celestes se van a desintegrar y hasta los protones, que son las partículas atómicas que más larga vida tienen, se van a desintegrar también. Y bueno, cuando pase eso, el universo va a morir. Va a continuar el tiempo, no es que ahí va a bajarse un telón. Pero como sea, hasta que eso no ocurra, hasta que el máximo posible de entropía no se dé, la información va a seguir aumentando. Y si la información sigue aumentando, esto que decía Laplace no se cumple. Nunca va a haber, ni siquiera hipotéticamente, por supuesto tampoco es que exista ese ser que pueda saber todo eso, pero no solo no existe, sino que ni potencialmente podría existir. Porque si lo supiese en un momento dado, al instante ya dejaría de conocerlo, porque todo momento en el universo produce más y más y más entropía, y más y más y más información. Así que la información aumenta continuamente. Por ende, nadie jamás va a poder saber la posición y la velocidad de cada partícula del universo. Y ya habiendo bosquejado un poco lo que es el determinismo, la causalidad y un poco el azar, y que existe el azar sin duda, vamos a ver ahora qué es el tema del libre albedrío. Nosotros tenemos como una intuición que nos hace pensar que tenemos un cierto grado de libertad. Como dije, bueno, nadie piensa que tiene una libertad absoluta, porque si yo quisiera ir a la luna dentro de 5 minutos, no podría, y quizá no podía nunca en mi vida. E incluso una persona joven que podría hacer una carrera de astronauta, ni siquiera tiene un porcentaje mínimo de certeza que podría llegar a la luna alguna vez. Así que no tenemos libertad absoluta nunca, jamás. Pero muchos piensan que se tiene un cierto grado de libertad real, que se pueden tomar decisiones nacidas de la propia voluntad. Porque bueno, decisiones aparentes se toman todo el tiempo, sí, pero ¿de dónde salen? Es la cuestión. El libre albedrío no radica en que el ser humano produce decisiones y las lleva a cabo, sino que radicaría, si es que existe, en que esas decisiones sean realmente voluntarias, sean realmente salidas de nuestra propia conciencia y entendimiento, y no de procesos de otro tipo, como podrían ser los instintos, o podrían ser cuestiones biológicas, genéticas, ambientales, etc. Ya veremos todo eso. La concepción intuitiva del libre albedrío se basa simplemente en lo siguiente. Yo tomo este marcador y lo muevo para aquí o para aquí. Y parece, me da la impresión, tengo la aparente sensación de que ese movimiento lo hice para el lado donde yo quise, que no hay una predeterminación en eso. No parece que nadie me esté forzando, ni que haya ninguna ley de la física o que mis genes o alguna cosa, o que haya algún dios o alguna cosa que me diga lo moví para aquí o lo moví para allá porque eso fue determinado. Lo hice aparentemente porque quise. Pero lo que no sabemos es si esa apariencia se corresponde con una realidad última, con una realidad verdadera, con la realidad del universo en sí, no con nuestra mera concepción del asunto. El concepto occidental del libre albedrío
nace básicamente y en realidad como un problema de la teología cristiana. En la antigüedad clásica, por lo menos en Occidente, no nos vamos a meter a hablar de todo el mundo porque se va a hacer muy largo el video, pero en la antigüedad clásica la gente era fatalista. La gente pensaba que las cosas se daban o por el destino, o porque lo determinaban los dioses, o por las estrellas, o por lo que sea, pero la gente pensaba que las cosas se daban como se tenían que dar, y que uno tenía muy poca participación o ninguna respecto de los eventos, que se tenía que hacer o que se tenía que jugar a que uno cumplía con su destino o hacía lo que debía, pero en realidad eran otros los que movían los hilos. Siempre estaba esa idea de que o eran los dioses, o eran los astros, o era alguna cosa misteriosa, pero siempre era otra cosa y no uno. Pero cuando apareció el cristianismo, un poco esto viene de todas las religiones abrahámicas, pero sobre todo del cristianismo, el cristianismo plantea la idea de la salvación. Y para que haya salvación tiene que haber una cierta decisión, un poder de decisión por parte del usuario de esa salvación. Si la persona que es cristiana, mejor dicho, la persona que quizás se convierta en cristiana y acepte la supuesta salvación de Jesús, etcétera, etcétera, tiene que cumplir con ciertas cosas para que eso se dé, entonces tiene que tomar decisiones. No tendría ningún sentido todo el tema de la redención y de la salvación si el ser humano no pudiese tomar la decisión de salvarse o no salvarse. Está bien, después dependerá si la divinidad valida o no eso, pero primero hay que tomar esa decisión. Si no existiera ese poder de decisión, si no existiera ese libre albedrío, sería tonto, sería como un juego o una película que ya se le conoce el final, ¿no? No tendría sentido. Entonces, al principio esto no se notaba demasiado, pero cuando la teología cristiana avanzó, con Agustín de Hipona, con Tomás de Aquino, etc., empezó a aparecer un problema. El Dios cristiano es todopoderoso y al mismo tiempo es omnisciente. Es decir, por un lado sabe todo lo que va a pasar. Teóricamente debería saber quiénes se van a salvar y quiénes no. Entonces, ¿cómo puede ser que la persona tenga la posibilidad de elegir si se va a salvar o no? O por lo menos de intentar elegir si ese Dios ya sabe. Si ya sabe qué va a pasar es porque está todo determinado. Y por otro lado, es omnipotente. Y si es omnipotente, va a accionar indefectiblemente sobre todas las cosas que ocurren. Entonces, Él va a ser el que decida si ese individuo, si ese creyente, se salva o no se salva. Esta problemática atormentó a los teólogos durante mucho tiempo y bueno, como han podido unas y otras iglesias, porque cada una tiene sus matices, han diseñado esto del libre albedrío y con el tiempo en Occidente esto se ha hecho carne y casi todos piensan que existe la libertad de elegir. Pero en realidad es un problema más que nada teológico. Antes de continuar con otra cosa, cabe aclarar que, por ejemplo, en el Corán, Mohammed dice que no, que Allah conoce quién se va a salvar y quién no. Ya, o sea, dice lo mismo que debería decir el cristianismo si fuera más directo y más racionalista en este aspecto, y no le da ninguna esperanza a los creyentes de que puedan decidir. Los creyentes musulmanes se convierten al Islam teóricamente porque Allah ya lo determinó, y se van a salvar o no porque Allah ya lo determinó. Ellos son fatalistas en eso. Piensan que todo está determinado. No hay libre albedrío en el Islam. En el cristianismo se supone que sí, pero vamos a ver si esto se sostiene. No quiero tocar la cosa desde el punto meramente religioso, pero es muy ilustrativo el analizar que una de las bases, uno de los elementos que más generó la idea del libre albedrío, no es que lo inventaran ellos en un 100%, pero lo que más plasmó en Occidente el libre albedrío, o la idea del libre albedrío, el problema teológico que se da entre la disyuntiva de todo está determinado por ese Dios que es omnisciente y omnipotente, y por otro lado, vamos a decidir si nos salvamos o no, o si elegimos salvarnos o no. Entonces, ¿cómo puede ser? Ese es un tema que la teología cristiana no ha podido resolver del todo, pero bueno, está dando vueltas sobre eso, ¿no? Como dije, no es mi plan meterme a hablar de filosofía porque no es lo mío y aparte esto lo queremos encarar desde otro punto de vista. Pero repasemos un poco los líos que han hecho los filósofos en los últimos 500 años tratando de explicar esto. Descartes trataba de acomodar la cosa, pero no pudo. Después tenemos a filósofos como Nietzsche, que decía que era casi una especie de infamia el que
pensáramos que podemos ser responsables de nuestros actos porque en realidad somos la consecuencia de todas las cadenas causales que vienen desde el principio de la evolución hasta nuestro momento, que nosotros no somos en realidad responsables de nada. Tenemos otros filósofos como Jean-Paul Sartre, que decía que el hombre está condenado a ser libre, o sea que creía absolutamente en la libertad. Un filósofo existencialista muy escéptico en muchas cosas, pero en la libertad creía. Y bueno, hay un montón de versiones, pero todas están basadas en lucubraciones filosóficas. Mayormente hay pocos de estos puntos de vista que se basan en la observación del universo. Y como que deberíamos hacer un upgrade, una actualización a la luz de las leyes de la física moderna, a ver si todavía alguna de estas teorías se sostiene o no. Como decíamos, cuando apareció con Planck, con Schrödinger, con Born, etc., la física cuántica, a finales de los 20, principios de los 30 del siglo pasado, se acabó este concepto de Laplace, de la determinación absoluta, porque ya existían otros elementos. Pero hay más elementos todavía que considerar. Una quizás sea a favor de la determinación después de todo. Cuando Albert Einstein descubrió la relatividad general, o sea, la que se ocupa de la velocidad de la luz y todas esas cosas interesantes, planteó que el tiempo es una dimensión más. El ser humano está acostumbrado desde comienzos de su historia a pensar en el tiempo como algo que pasa, que transcurre en un solo sentido, que sí es así, por supuesto. El futuro todavía no existe, todavía no nació, por decirlo de alguna manera, que solo tenemos el presente, que el pasado deja de existir. Una vez que transcurre, deja de existir. Pero en realidad, Einstein descubrió, o planteó con su teoría, que el tiempo es una línea ininterrumpida desde el comienzo del universo hasta el día que termine, si es que termina, como dije. Es una dimensión más, y que en cierto sentido nosotros estamos vivos en este momento, pero también todavía no nacimos en otro punto del tiempo y ya estamos muertos en otro punto diferente del tiempo también. Todo el acontecer del universo desde el primer instante hasta el último ya está establecido en esa línea de tiempo. A nosotros nos parece que transcurre porque estamos presa de ese movimiento en la cuarta dimensión, que sería el tiempo. En las otras tres dimensiones del espacio no nos movemos como queremos porque no podemos ir de aquí a 2 años luz hacia arriba o hacia abajo o lo que sea, pero sí tenemos movimiento hacia una, otra y otra dimensión. Son 3 dimensiones del espacio que nos podemos mover con cierta libertad. Entonces, esa sensación de movimiento libre hace que pensemos que el espacio tiene un margen de acción. El tiempo no, el tiempo transcurre siempre a la misma velocidad, o por lo menos eso es lo que pensamos, porque también la relatividad establece que eso no es así, que el tiempo transcurre según el punto de coordenadas desde donde se mide. Ya sabemos que según la velocidad de los objetos el tiempo puede transcurrir más rápido o más lento, etcétera, etcétera. De hecho, eso hasta se ha establecido. Se ha visto que hay pequeñísimas disparidades en los relojes cuando, por ejemplo, un astronauta ha estado mucho tiempo en órbita y cosas por el estilo, ¿no? Hasta se ha comprobado. Por si hacía falta, pues ya la matemática lo había comprobado de por sí. Entonces ocurre que todas las cosas que pueden pasar ya pasaron. Están como congeladas en esa línea de tiempo del universo y nosotros solo nos parece que transcurren, que llegan nuevos eventos a la existencia y otros pasan de largo, por el hecho de que nos movemos en una sola dirección en el tiempo. ¿Por qué nos movemos en una sola dirección? ¿Y por qué nos da la sensación de que el tiempo transcurre? Es un misterio. La física todavía no lo ha establecido. Queda bastante claro que tiene algo que ver también con la entropía. La entropía hace que el futuro sea diferente del pasado porque tiene más información y hace que las cosas cambien continuamente. Y a nosotros nos da esa sensación de proyectarnos hacia el futuro, de ir moviéndonos continuamente al futuro. Si nada cambiara, probablemente sentiríamos o pensaríamos que la vida es una cosa estática, totalmente quieta. Pero no se tiene certeza de si es una sensación, si es un proceso psicológico o qué demonios es. No hay una claridad ni desde el punto de vista de la física, ni de la filosofía, ni desde ninguna parte del saber humano sobre lo que es realmente el tiempo. Es el mayor misterio de la naturaleza que todavía ni nos acercamos a conocer.
Esto parecería que nos plantea, o por lo menos la relatividad general parecería que ayudaría a que el concepto de Laplace vuelva a tener vigencia. Porque, claro, entonces quiere decir que todo está determinado, todo está de algún modo ya plasmado, ya aconteció. Es como una película que ya se grabó y lo único que puede pasar es que se siga reproduciendo. Pero no, tampoco. Porque no hay que olvidarse que también, además de la relatividad, existe la física cuántica. Y la física cuántica plantea que no hay un solo futuro. Que esa línea del tiempo no es una línea recta que nunca cambia. Se va bifurcando. Cada vez que colapsa la función de la onda de una partícula, cada vez que un cambio pequeño se produce en el universo, se desdobla el futuro en diferentes realidades posibles. No sabemos si esas bifurcaciones del tiempo, según lo que va ocurriendo, da lugar a infinitos universos como plantean algunas teorías del multiverso, del metaverso, etc. Pero el caso es que no hay un solo futuro posible, que cada vez que hay un cambio en el universo, cada vez que se produce algún fenómeno, se dan diferentes posibles realidades futuras. Entonces, volvemos a lo mismo. La información del futuro es enormemente superior en cantidad que el del presente. Y por tanto, el que aún en el caso de que en un instante de tiempo se pudieran conocer todos los datos sobre todas las partículas del universo, al instante ya ese dato perdería sentido porque ha cambiado el universo. Se ha modificado hacia un lado o hacia el otro de los futuros posibles que genera la realidad. Entonces, aquí hay un factor que no es exactamente caos, no es exactamente azar, porque simplemente lo que sería más exacto decir es que es probabilidad. Hay una probabilidad remota que quizás mañana el Sol se transforme en nova o que le pase algo raro y se destruya la Tierra. La posibilidad no es cero, no tengo ni idea de cuál. Habría que preguntarle a un astrónomo exactamente cuál es, pero no es cero. Absolutamente cero no es. Es improbable. Es muy probable que yo dentro de 5 segundos siga haciendo este video porque todavía no lo he terminado. Pero también puede pasar algo, no sé, me puedo morir, puede cortarse la energía eléctrica y no lo puedo continuar. Entonces, el futuro generalmente o mayormente se puede definir como una cuestión de probabilidades. Hay cosas que son más probables que otras y por eso a veces da la sensación de que uno puede predecirlo. Porque hay cosas que son muy probables que ocurran y otras no tanto. Y según la mezcla que se haga de eso, el ser humano puede predecirlo lógicamente, puede predecirlo intuitivamente o a veces simplemente por azar, porque como cuando juega a la lotería o algo por el estilo y tiene suerte y gana. Eso es una cuestión de probabilidades numéricas y nada más. Pero en realidad el futuro es así en general, es una cuestión de probabilidades. Pero las probabilidades variadas, o sea, que no exista una sola opción para el futuro, implica que el determinismo no es certero, no es absoluto. No quiere decir que no haya un cierto grado de determinismo, por supuesto. Las leyes de la física determinan cosas. Si no, los planetas no girarían con órbitas estables alrededor de una estrella, si no, la gravedad no funcionaría en todos los casos, etcétera, etcétera. Pero las leyes de la física determinan cosas de manera puntual. No, como decía Laplace, a nivel absoluto y global. Eso está por verse, por lo menos. Todavía no lo hemos llegado a definir. Y para complicar un poco más la cosa, todavía nos falta ver otro ángulo de la física moderna, que es la teoría del caos. Muchas veces pensamos que los fenómenos caóticos obedecen al azar o algo indeterminado, pero en realidad no es así. Un ejemplo muy simple de un fenómeno caótico es un grifo o una canilla que gotea. No que larga un chorro de agua porque sería imposible de observar con atención, simplemente que gotea. Porque quizá tenga mal la junta donde presiona para que el agua no siga saliendo. Bueno, entonces gotea. Uno va a observar, si presta mucha atención, si lo mide o si lo observa con mucha precisión, que casi es imposible que una gota caiga 2 veces en el mismo lugar. La prueba de ello es que al salpicar va a ocurrir que se empiecen a mojar áreas diferentes.
cada vez que la gota cae. Con el correr de ciertos minutos o horas, va a haber todo un círculo o algo aproximadamente circular en donde quede húmedo por las salpicaduras de las gotas. Ahora, fíjense que si eso fuera totalmente azaroso, la superficie que se moja, la superficie que se humedece por la salpicadura de las gotas, sería infinita. La salpicadura caería quizá a kilómetros del grifo o de la canilla, como decimos aquí en Argentina. Pero no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque hay una cosa que se llama atractor del caos. Una cierta cantidad de fenómenos y de fuerzas que son los atractores del caos. En el caso de la canilla, de mi ejemplo de la canilla o del grifo, el atractor del caos es simplemente la gravedad. La gravedad hace que más o menos la gota caiga vertical y entonces no pueda salpicar a 10 metros para un lado o 10 metros para el otro. Habrá una superficie dada según la altura, según la fuerza del agua, etc. Pero hay un límite dado. Es caótico porque puede caer en cualquier parte de ese límite, pero hay un atractor que determina un límite. Otro límite de cualquier situación caótica es la dinámica de las condiciones iniciales. Es decir, todo fenómeno, no solo los caóticos, pero bueno, en este caso lo importante son los caóticos, todo fenómeno en el universo comienza de una manera determinada, no de cualquier forma, de una sola forma. Entonces, cuando comienza de una sola forma, eso determina que todo lo que así sea muy caótico, lo que le ocurra, no puede ser infinitas las consecuencias, no pueden ser infinitas las variedades de cosas que se desarrollen después. Por ejemplo, nos ocurre con nuestra vida, algo muy simple, la vida humana. La dinámica de las condiciones iniciales de una vida humana es que alguien nace rico, otro nace pobre, alguien nace con una cierta altura, otros nacen con más bajitos, otros más altos, otros nacen más obesos, otros más delgados. Una persona nace con un color de piel, otra con otro. Una nace de un género, otra de otro. Y así montones de cosas. Esas son dinámicas de las condiciones iniciales que van a afectar a todos los acontecimientos de la vida de ese sujeto. Pero esto ocurre también con cosas más simples. Por ejemplo, en el caso del grifo o de la canilla, las dinámicas de las condiciones iniciales de ese evento, de que la canilla gotee, va a tener que ver con qué grado de daño tenga la junta que está goteando, pues puede gotear un poco más, un poco menos, la altura a que está puesta la canilla, el ancho de la boca de la canilla, un montón de cosas que van a afectar en cómo se comporte la gota que va cayendo. Y eso no se va a poder cambiar, porque así estaba la canilla desde antes que comenzara a gotear. Esas son las dinámicas de las condiciones iniciales. Incluso el universo las tiene. Todo tiene ese fenómeno. Entonces, todo fenómeno caótico parte casi de cero, digamos, y se expande hasta el infinito. Pero no es hasta un infinito indeterminado. Es hasta un infinito limitado por el atractor que corresponda, o por muchos atractores a veces del caos. Cuando la gota cae, desde el grifo de la canilla, hay infinitos puntos donde va a salpicar, pero no va a ser más allá de cierto límite. Esto también influye en nuestro destino, como queramos llamarlo, porque lo que ocurrió en el momento en que nacimos y dónde nacimos y cómo nacimos va a afectar toda nuestra vida. No importa cuáles sean las cosas que nosotros hagamos o que nos afecten a posteriori, hay una dinámica inicial que nos va a marcar. Y además hay un montón de cosas que son como los atractores, que tienen que ver con, bueno, que somos bípedos, que tenemos 5 sentidos y otras cosas, y no tenemos otras cosas que tienen otros animales, por ejemplo. No podemos volar. En lo general es un atractor que limita nuestras posibilidades. Y así incluso con los fenómenos inanimados. Por ejemplo, un fenómeno muy caótico de la naturaleza es una tormenta. Pero sin embargo una tormenta tiene límites también. Primero tiene atractores que, por ejemplo, van a determinar que una tormenta nunca pase de cierto tamaño. Según la cantidad de energía que acumule, por los factores de la temperatura, de la presión atmosférica y otros fenómenos, va a tener una determinada potencia, una determinada energía, pero por ejemplo no va a afectar, no puede haber una tormenta que afecte a todo el planeta, es imposible. Eso está dado por ciertos atractores que tiene la atmósfera por su dinámica natural, ¿no? Pero también tiene que ver con la dinámica de las condiciones iniciales. No es lo mismo que una tormenta comienza en el Caribe, que puede provocar un huracán, que se produzca por ahí en el medio del desierto de Sahara, que puede haber una tormenta de arena, casi no va a caer lluvia, obviamente, porque este es un lugar muy seco, y así sucesivamente. En otro lugar del mundo puede venir una ventisca, y en otro lugar puede pasar otra cosa. Y el proceso, la energía y los fenómenos que rigen a la tormenta son más o menos los mismos, solo que según el lugar del mundo en donde se dé, la dinámica de la condición inicial de esa tormenta va a pautar que
pase otra cosa diferente. Ahora que tenemos una perspectiva general de las leyes de la física y de los fenómenos de la naturaleza que intervienen en esto del acontecer, podemos pensar un poco mejor si existe el libre albedrío o no. Pero nos faltan algunas cosas. Nosotros somos organismos biológicos, somos como una maquinaria compleja, y eso también afecta a nuestra libertad. Ahora vamos a verlo. Bueno, como decía, nosotros tenemos esa intuición, esa cosa que nos hace pensar que tenemos libertad de elegir o de pensar, etc. Pero hay un montón de factores que vienen de fábrica. Nosotros no nos crea una computadora de la nada o algo por el estilo, así como si tuviéramos el disco rígido formateado. Venimos con un software ya de fábrica, ¿no? Que es de dos tipos. Por un lado, el genético. El genético nos hace llevar una carga que no solo tiene que ver con la de nuestros padres y que por ahí tenemos el color de ojos, el color de cabello de alguno de ellos, o podemos cargar con problemas genéticos que a la larga nos traigan ciertas enfermedades que tuvieron nuestros padres, abuelos o bisabuelos, o que tenemos ciertos rasgos físicos o con textura o lo que fuere que tiene que ver con eso. Además, se ha llegado a determinar que una buena parte de la conducta, una buena parte de todo lo que vamos a terminar por hacer en nuestra vida, tiene que ver con la herencia. Está muy discutido qué porcentaje es, y yo no me voy a meter con ese lío, pero es una muy buena parte de nuestra conducta lo que está determinado por la herencia. Esto ya de por sí nos está diciendo que no somos tan libres como pensamos. Porque toda esa carga genética, que no solo de nuestros padres, es la carga que viene desde el principio de la vida en la Tierra. Dentro de nuestro cerebro tenemos estructuradas varias capas, y la más vieja de todas, el paleocórtex, viene de la época de los reptiles. Así que hay partes, reacciones de nuestro cerebro, procesos de nuestro cerebro, que vienen por lo menos, por decir poco, del periodo pérmico, de hace más de 300 millones de años. Así que no es solo de nuestros padres que tenemos herencia, viene de mucho, mucho más atrás. Y no es solo la herencia lo que nos condiciona, también es el ambiente. No tanto el ambiente que sufrimos o vivimos de adultos, pero lo de los primeros años sí. Cualquiera que sepa un mínimo de psicología tendrá muy en claro que los primeros 6, 7 u 8 años de la vida de cualquier sujeto humano marcan enormemente su carácter, su proceder, sus posibilidades de acción futuras, etc. Incluso si no son dramáticos. No estamos hablando solo de las personas que sufren grandes traumas o problemas en su infancia. Nos pasa a todos de una manera o de otra. Habría que ver cuánto de ese resto que quedó. Acuérdense que un buen porcentaje, no voy a decir porcentajes exactos, pero un buen porcentaje de nuestra conducta, de nuestras posibilidades futuras, etc., están determinados por la herencia. Y hay otro buen porcentaje que está determinado por el ambiente temprano, las condiciones ambientales tempranas del individuo. Lo que los padres hicieron en la crianza, el ambiente en general, los parientes, el lugar donde se haya nacido, donde se vivió los primeros años, el ambiente en general, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos quedará? Aún en el caso de que exista la libertad, ¿cuánto nos quedará de porcentaje? Ese es otro punto interesante. Y hay que ser serios en esto y darnos cuenta de que, por un lado, tenemos todas estas leyes de la física que juegan un poco en nuestra contra. Vamos a hacer un resumen. Pero por el otro está la biología, que bueno, también son leyes de la física, pero de una forma muy enfocada en eso, ¿no? La biología y la psicología, si quieren, hacen que nos quede muy poquito. Si es que existe el libre albedrío, que el libre albedrío sea una cosa ínfima dentro de la gama de cosas que tenemos ya determinadas o marcadas por lo que sería nuestro destino, que bueno, si lo quieren llamar así, no sería otra cosa que lo que nos viene de fábrica por nuestra herencia genética, pero también por nuestro ambiente temprano. Hay un experimento que se ha hecho al respecto de esto del libre albedrío para verificar si realmente existe la acción de la voluntad por sobre todas las demás cosas que generan un proceso humano. Es decir, si yo, como decía hace un rato, tomo este marcador,
Si cuando lo tomo es porque realmente una parte mía, alguna parte de mi conciencia decidió hacerlo de antemano, o si eso es un reflejo por alguna otra cosa, o si es una ilusión mi sensación de que estoy tomando una decisión, y si eso ocurre por otra causa. Bueno, este experimento, llevado a cabo por el psicólogo norteamericano Benjamin Libet, era algo bastante simple y tuvo resultados sorprendentes. Este investigador lo que hizo es armar una especie de disco con una manecilla, con una especie de aguja parecida a la de un reloj que giraba muy rápido, 2 veces por segundo o algo así, poco más. Y cada vez que ponía a un sujeto delante de eso, lo que le hacía era plantearle que en el lugar del dial donde él quisiera, indicase que se tenía que detener el proceso apretando un botón. Además de eso, lo que había utilizado para medir todo este proceso era un electroencefalógrafo y un electromiógrafo, que es uno de esos aparatos que miden los impulsos eléctricos de los músculos y cómo reaccionan respecto del cerebro. Bueno, él planteó lo lógico, ¿no? Si el libre albedrío existe, ¿cómo debería ser ese proceso? ¿Cómo debería quedar registrado ese proceso de elegir un punto de ese dial y apretarle el botón en consecuencia? Bueno, la persona primero tenía que tomar una decisión, luego tenía que activarse alguna zona del cerebro particular que tuviera que ver con la acción de presionar el botón, luego tenía que activarse todo el proceso eléctrico para accionar los músculos que correspondieran para apretar el botón y luego se apretaría en efecto el botón. Pero no fue así. Ocurrió que lo primero que se dio son impulsos eléctricos en el cerebro que denotaban que había alguna parte de ese cerebro que tomaba la decisión inconsciente de generar el proceso. Luego de eso, unos milisegundos después, pero un tiempo después, el sujeto pensaba que decidía que iba a hacer este asunto de apretar el botón, luego se estimulaba al brazo y finalmente se apretaba el botón. Pero la persona pensaba en hacerlo después de que el cerebro generaba un proceso electroquímico para accionar el botón. O sea que la sensación de decisión venía después de la acción del cerebro, del efecto cerebral de apretar el botón. Esto se comprobó muchísimas veces. Algunas personas dicen, algunos investigadores, que en la contra de este experimento, porque no es algo absoluto, no es algo que dé por tierra al libre albedrío para siempre, ni mucho menos. Algunos piensan que, bueno, eso era una acción semiautomática y que en ese tipo de cosas intervienen muchos instintos primarios, muchos instintos del reino animal, y que nosotros en realidad el libre albedrío lo tenemos a nivel de decisiones más importantes. Pero esto es una cosa medio rara, son explicaciones medio antojadizas, porque en realidad si verdaderamente existe el libre albedrío, tendría que manifestarse básicamente en casi todas las decisiones. Y en este caso del experimento, ya que era algo solicitado por el investigador y era algo que la persona se prestaba a hacer, no sé si se puede tomar como un acto instintivo. Quizás sería diferente si uno mide casualmente en la vida diaria y normal un acto reflejo o semirreflejo, por ejemplo de encender una luz o de mover un picaporte de una puerta, pero no es el caso de un experimento controlado que ya se le proponía al sujeto desde antes. Como fuere, este experimento dejó bastante en entredicho esa última posibilidad de que exista el libre albedrío. Bueno, concluyendo, ¿existe o no el libre albedrío? Por supuesto no vamos a poder dar una definición absoluta y definitiva del asunto, pero parece que no. Según cómo funcionan las leyes de la física, parece que se reparten un poco entre determinismo, azar y eventos probabilísticos que no dejan mucho margen de acción para la libertad. No quiere decir que no pueda existir la libertad en lo absoluto, porque el hecho de que exista un margen de azar y ciertas cosas no se produzcan de manera absolutamente determinada desde antes, sino que obedecen a las probabilidades, entonces también hay una pequeña grieta para la libertad. Pero sin embargo es una grieta muy mínima. Si nos ponemos a analizar todo lo que comentamos de la relatividad general,
de la mecánica cuántica, del determinismo causal en sí, de la tercera ley de Newton, etcétera, etcétera, etcétera. Del tema de la entropía, todo lo que estuvimos hablando. Por el otro lado, tenemos que analizar o recordar lo que dijimos de la biología y de la psicología. Nosotros estamos muy condicionados, todos los seres humanos y todos los seres, supongo yo, todos los seres inteligentes que han de existir en el universo, porque tendrán algo parecido a genética y tendrán algo parecido a crianza también. Todos estamos condicionados por los genes, por nuestra herencia, nuestra carga genética y por el ambiente temprano. Y finalmente, los pocos experimentos que se han hecho a nivel de cómo se comporta el cerebro cuando tomamos decisiones, a veces nos han mostrado que el cerebro actúa y después nosotros recibimos la sensación de que decidimos, o sea, de que nuestra voluntad es la que actúa. Y muchas veces hay alguna parte más instintiva y más primaria del cerebro que ya funcionó y ya accionó para que se produjese lo que tenía que pasar, ¿no? O lo que se supone debería pasar. ¿Qué queda para el libre albedrío de todo esto? ¿Que es imposible? No, imposible no, pero que es muy improbable y que si existe es muy pequeño el margen de acción. Si sumamos todo esto que hablamos, nos va a dar a entender que si es que existe el libre albedrío, lo que puede modificar de nuestra existencia, de nuestro futuro, de nuestra vida, es muy pequeño, muy poquito. No podemos decir que no existe, porque no hay una definición absoluta ni una prueba absoluta de que es así. Pero todo indicaría, todo apuntaría a que o no existe o existe de una manera tan acotada que casi es nula, casi es despreciable, insignificante. Ahora, queda una aclaración tangencial por hacer. ¿Esto significa que tenemos que despreciar el concepto de libertad? No. Primero porque no sabemos si existe o no. Y por otro lado, para bien o para mal, los seres humanos tenemos la sensación de libertad. Más allá de que sea objetiva o no, más allá de que sea una realidad cósmica o no, tenemos la sensación de que tenemos voluntad, de que actuamos muchas veces o casi siempre en función de esa voluntad y por ende no tenemos que renunciar, por ejemplo, a los derechos civiles inherentes a la libertad. Ojo que analizar esto del determinismo, no determinismo, libre albedrío, no libre albedrío, no nos tiene que llevar a renegar de los derechos civiles, de los derechos humanos relativos a la libertad. Porque alguna ideología rara puede llegar a caer por ahí, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Aquí estamos en un terreno totalmente trascendental y profundo, en donde vamos más allá de acontecer humano común. Estamos hablando de cómo funciona el universo, de cómo funciona nuestra mente profunda y bueno, cómo es realmente el mecanismo de todo esto. Eso no significa que vamos a pretender que la libertad, bueno, como no es seguro que exista, la dejamos a un lado. Como podría llegar a ocurrir con ciertos regímenes o ciertos bichos raros, totalitarios, que podrían utilizar estos conocimientos nuevos o estos conceptos nuevos de la ciencia para sus fines ideológicos o sus fines políticos, ¿no? Pero en sí es muy poquito o nulo lo que existe de libre albedrío. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya interesado el video. Si es así, comenten, den me gusta, así más o menos yo me voy dando cuenta qué temáticas prefieren, cuáles no, cuáles son más interesantes para ustedes y cuáles no. Pueden comentar aquí abajo en el video o en la comunidad del canal, también en las redes sociales donde yo comparto esto, etcétera, ¿no? Lo importante es que se vaya moviendo, que vaya habiendo interacción. Compartan, opinen, suscríbanse si no lo han hecho, así seguimos creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya saben, se lo digo siempre. Bueno, será hasta la próxima entonces. La próxima vez ya tomaremos un tema bastante diferente. Ya tengo preparado algún otro video. Saludos y bendiciones a todos. Nos vemos.